¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Es jueves y toca hablar de salud. Vamos a hablar de salud humana y vamos a hablar de salud animal en esta jornada, pero además nos vamos a visitar una exposición que tenemos al aire libre y precisamente sobre el aire libre. Enseguida hablamos también de naturaleza, una exposición que se inauguraba esta mañana y que podrán ver todavía, no se preocupen, hay tiempo, hasta el 30 de octubre, además a las puertas del Marco, o sea que pueden aprovechar y hacer como en la Noche Blanca un itinerario artístico. Dicho esto, decíamos, íbamos a hablar de salud y de hecho hace unos programas hablábamos de la importancia de la salud visual. Queremos ahondar en ella y lo vamos a hacer con uno de los mejores especialistas que tenemos en Vigo en este campo, que es el doctor Luis Cadarso de Vitas Cadarso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctor, bienvenido. Hola, buenas tardes, María. Encantado de estar aquí. Cuando nos planteábamos la entrevista pensamos, bueno, lo cierto es que para hablar de salud visual es un tema muy amplio y nos habíamos planteado pensar, sobre todo ahora que hemos vuelto al cole y las mamás y los papás estamos preocupados por los peques, no solo por su salud, sino también por su evolución en el colegio, empezar a hablar de una evolución en edad, de cómo va evolucionando nuestros ojos y también qué enfermedades son más comunes a lo largo de este tiempo. Así que, si le parece, mi primera pregunta es ¿en qué debemos estar atentos en los más pequeños y cuáles son las enfermedades más comunes en ellos? Enfermedades visuales, ¿se entiende? Bueno, todo esto comienza en el nacimiento. Nada más nacer, nuestros niños pasan una revisión oftalmológica por el pediatra. El pediatra se fija en una serie de aspectos y si todos son correctos, pues en principio lo da como bueno, ¿no? Si detectara, por ejemplo, una pupila blanca, un movimiento anormal de los ojos o de los párpados, lo remitiría inmediatamente al oftalmólogo. Realmente la primera revisión que solemos hacer los oftalmólogos suele ser alrededor de los 4 años, donde si no hay previamente ningún problema, nosotros hacemos una exploración bastante completa. Ahí nos fijamos que tenga una buena agudeza visual, que tenga una buena motilidad ocular y detectamos aquellos casos en los que, por ejemplo, ya puede haber algunos problemas de refracción. Problemas de refracción nos referimos a problemas de enfoque de los ojos, que pueden ser miopía, astigmatismo o, lo que es más frecuente, la hipermetropía. Tiene que entender que cuando nacemos el ojo es más chico, más pequeñito, sí. Y al ser más pequeño el ojo de forma natural es hipermétrope. A medida que desarrollamos el cuerpo también se desarrolla el globo ocular y esa hipermetropía va disminuyendo. Se supone que aproximadamente en la adolescencia termina ese crecimiento, sí. Y, digamos, se establece la graduación o refracción final, que normalmente, pues, en un porcentaje importante de casos es la emetropía, o digamos que no hay defectos de tipo de refracción. Cuando nosotros a esas edades tempranas detectamos que hay muy poca hipermetropía o ninguna, de alguna manera podemos anticipar que ese ojo, a medida que va creciendo, se va a hacer miope. Y establecemos una serie de revisiones para detectarlo. ¿De acuerdo? Las revisiones son fundamentales, entiendo, nunca debemos dejar de ir, pero en todo caso, ¿cuándo debemos preocuparnos, madres y padres? ¿Qué señales nos puede dar el infante que nos diga que ahí puede haber un problema? Normalmente lo suelen notar los maestros o los profesores cuando ven que el alumno no ve bien el encerado o la pantalla. Normalmente también los chicos o las chicas pueden notar que guiñan mucho los ojos, dolores de cabeza, rechazo hacia el estudio, y ahí nos planteamos muchas veces que un bajo rendimiento escolar puede tener que ver con problemas visuales. Seguimos creciendo en la adolescencia. ¿Qué tipo de patologías son más habituales? Bueno, ahí generalmente son problemas de tipo de refracción. Ahí es cuando se suele manifestar la miopía, que es el problema más frecuente. Como también se intensifica el trabajo visual, sobre todo de cerca, los hipermétropes a veces también empiezan a quejarse, y los que tienen astigmatismo. Y ahí realmente la mayor parte de los casos en esas edades pues nos planteamos la necesidad de recetar gafas, ¿no? En este sentido, recientemente se ha
digamos de alguna manera, deshecho un mito que había con las pantallas de ordenador, las pantallas de las tablets y de los teléfonos, que estos dispositivos electrónicos se comentaba que emitían mucha luz azul, y que esa luz azul podía ser perjudicial para la retina, para el ojo, ¿no? Entonces se popularizaron el uso de filtros para bloquear esa luz azul, eran gafas de tipo amarillento, para bloquear y recientemente ha salido publicado un metaanálisis. Metaanálisis es un estudio en profundidad que repasa todos los trabajos que se han hecho sobre un tema, y ahí se ha podido comprobar que no hay evidencia científica que diga que esa luz azul pueda ser dañina para la visión. O sea que de alguna manera se ha desmontado la necesidad de usar esos filtros para prevenir el daño supuesto de la luz azul. Hacía referencia en la adolescencia, es cuando suelen aparecer este tipo de problemas, nos vemos obligados a recetar gafas. ¿En qué momento, en qué edad, cuando el ojo está lo suficientemente maduro como para recurrir a una operación? Bueno, el problema más frecuente es la miopía, ¿no? De hecho, en época de pandemia hemos notado un incremento en la incidencia de la miopía. La miopía suele aparecer precisamente cuando se dedica más tiempo al estudio y suele estabilizarse alrededor de los 21, 22, 23 años, ¿no? Entonces, el plantear una solución quirúrgica nunca debiera de hacerse antes de esa edad. En el caso de que hiciera falta por motivos laborales, por motivos, en fin, de diversas razones que pudiéramos encontrar, debemos saber que cabe la posibilidad de que el defecto, la miopía, pueda seguir aumentando. Realmente nos planteamos una estabilidad en la graduación, en la refracción, como mínimo de 2 o 3 años antes de plantear una solución quirúrgica. ¿Cuántas veces se puede llegar a operar un ojo de miopía? Es decir, si efectivamente nos lo operamos y esa miopía sigue creciendo después porque somos demasiado jóvenes. Bueno, depende de la técnica quirúrgica. Hay unas técnicas quirúrgicas que utilizan la córnea para, mediante un tratamiento con láser, pulir la córnea. Entonces, claro, ahí tenemos un factor limitante que es el grosor de la córnea. Podremos operar más de una vez siempre y cuando el grosor de la córnea final no sea inferior a una cantidad que se ha establecido en criterios de seguridad menos de 400 micras. En cambio, con otro tipo de cirugías, por ejemplo, cuando implantamos lentes intraoculares reversibles, nos podríamos plantear, no es deseable, pero nos podríamos plantear el intercambio de esas lentes más veces. Lentes intraoculares reversibles. Aquí en este programa a veces parece que hablamos en chino, pero no hablamos en chino porque la tecnología también se aplica, gracias a Dios, a la salud, a la ciencia, y entiendo que también en su campo ha habido avances importantes a lo largo de estos años, ¿verdad? Tremendo, pues desde que yo empecé con la especialidad en el cual se empezaron ya a popularizar el uso de lentes intraoculares, el uso de microscopio. Hoy en día que disponemos de unos avances tremendos en el campo diagnóstico mediante, por ejemplo, la tomografía de coherencia óptica, que es como si fuera como un escáner de la retina y del ojo que nos permite analizar en profundidad el ojo sin necesidad de, digamos, entrar dentro de él. Al campo de los tratamientos, y ahí están los láseres de Zimmer, láseres de femtosegundo, que actúan como auténticos robots que nos ayudan a hacer una cirugía mucho más segura. También en el campo de los tratamientos, para, por ejemplo, la degeneración macular, con el uso de los antiangiogénicos, ha cambiado muchísimo el pronóstico visual de estos pacientes, que antiguamente no teníamos ninguna solución. Ya que hablamos de degeneración macular, en este caso ya hablamos de edad más avanzada, ¿no? Sí. De edad adulta. Son problemas que aparecen cuando, por ejemplo, aparecen las cataratas, otra de las cuestiones que hace décadas eran complicadas de solventar y ahora parece que no llega a ser un problema realmente grave. Cuando nos vamos dese cuenta que la sociedad española, afortunadamente, es una de las más longevas del mundo. Y asociado a la longevidad existe una serie de problemas, muchos de ellos oftalmológicos. Los, digamos, 4 problemas que se asocian más a la longevidad son, por un lado, las cataratas, que es la causa más frecuente de ceguera prevenible o abordable, el glaucoma,
una enfermedad silenciosa y bastante grave. La retinopatía diabética, la incidencia de esta enfermedad endocrino-metabólica es alta en la población española y a la larga puede llegar a importantes problemas visuales, y la degeneración macular, como ya hemos hablado. De estos 4 problemas somos muy conscientes y tratamos en lo posible de prevenir los daños. Y afortunadamente, con los métodos diagnósticos y tratamientos que tenemos hoy en día, muchas de estas enfermedades cogidas de forma muy prematura somos capaces de evitar grandes daños. En la salud visual hay muchas enfermedades raras que únicamente afecten al ojo, porque muchas veces hablamos, cuando hablamos de enfermedades raras, sí, cada vez que hablamos de especialistas, intentamos abordar también este asunto. Casi cada una tiene un día en el año, precisamente porque suelen ser muy poco visibilizadas. La mayoría afectan al aparato locomotor. En el caso del ojo existen también este tipo de enfermedades a las que todavía no hemos llegado a conseguir una cura. Sí, claro, existen enfermedades fundamentalmente de origen genético, que pueden producir un daño específico a nivel del ojo, ¿no? Son alteraciones genéticas, mutaciones genéticas que afectan a un gen en concreto y que están en vías de investigación, tratamientos genéticos para solucionar esa anomalía, pero todavía está en una fase experimental. Entiendo que con los ojos es como todo, siempre decimos que tenemos que prevenir, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que comer sano, hacer ejercicio. Hacía antes referencia a la diabetes, entiendo que puede haber otras enfermedades también que nos puedan llegar a afectar al ojo. Hombre, por supuesto. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en la hipertensión arterial, que tiene una hipertensión mal controlada, aparte de hacer un daño multisistémico, puede afectar a los riñones, al cerebro, pero también al ojo, puede producir daños muy importantes, ¿no? Entonces, de este tipo de enfermedades sistémicas, pues yo fundamentalmente por su prevalencia o por su incidencia, haría especial hincapié en la diabetes y en la hipertensión. Precisamente, porque esta sección y estos programas nos sirven para cuidarnos. ¿Alguna recomendación, algún alimento o algún mal hábito que tengamos y que pueda afectar a nuestra salud visual? Bueno, en los jóvenes lo más importante es mucha actividad al aire libre, exposición a la luz del sol, actividad al aire libre, porque eso es el factor que parece que más nos va a ayudar a controlar esta epidemia de miopía que estamos sufriendo los países civilizados. En cuanto a los adultos, yo diría un factor que puede parecer un poco banal, pero evitar el tabaco. El tabaco afecta mucho a la visión. Por ejemplo, es un factor muy importante que puede perjudicar para la degeneración macular senil, para la diabetes y para otras enfermedades. Y, por supuesto, la alimentación sana. Eso está claro que también va a beneficiar al ojo. Suplementos vitamínicos, vitamina A, etcétera, vitamina C, nos van a ayudar un poquito a mejorar el metabolismo en el interior del ojo. Pues con estos consejos terminamos y despedimos al doctor Cadarso, agradeciéndole de verdad su presencia en este programa. Muchas gracias. Gracias a usted. Y ustedes no se muevan, porque al aire libre precisamente vamos a ver y vamos a ir, quiero decir, para ver esa exposición de las que le hablaba al principio, Bosques. Bosques se llama esta exposición de paneles e imágenes de la naturaleza que parecen sacadas del paraíso. Cascadas, árboles frondosos, luces que se funden con esos árboles, sitios idílicos y reales que nos quiere recordar esta exposición. Hay que proteger porque nosotros somos su principal amenaza. Nosotros estamos viendo a las arboledas aterrorizadas, a los aires transidos de escalofrío, de espanto por lo que hacemos con los aires. Vemos a las orillas de los océanos absolutamente destrozadas por la inmisericordia y codicia de los seres humanos. Y pensemos, cuando a nosotros nos da miedo algo, cuando ahora empezamos precisamente a sentir temor, porque como decía Obélix, el cielo se está cayendo sobre nuestras cabezas, debemos ser conscientes de lo terrible que es dar miedo.
Joaquín Araujo, el comisario de la exposición, lo explicaba así, casi como si fuese poesía. Junto a él, el alcalde, que recordaba los incendios de 2017 y la importancia del trabajo de cada ciudadano, de cada ciudadana y de las administraciones para proteger la naturaleza. La primera parte la simboliza esa bicicleta, hay que detener la emisión de gases nocivos. La segunda, eso no resuelve el problema. Eso solamente evita que se agrave. Es que el problema ya lo tenemos encima. Y solo hay una forma de neutralizarlo: masas forestales inmensas en el planeta. El carbono tiene que regresar a donde se soltó. Y esa es la parte inmediata, y es donde tenemos que estar todas y todos, en esas plantaciones masivas. Y yo creo que además ahí tenemos tanto que decir los ayuntamientos, porque somos los que en el ámbito local, y hablo de España, pero seguramente en el mundo, tenemos una gran posibilidad de plantar árboles de forma continuada y dejarlos ahí. La exposición al aire libre recoge 40 fotografías espectaculares de gran formato, la importancia de los bosques, sus diferentes tipos y también sus funciones, pero además los riesgos y retos a los que se enfrentan y cómo podemos aliarnos para evitar la destrucción de los bosques. Podrá verse hasta el 30 de octubre. Y vamos a hablar de salud animal también porque es jueves y lo hacemos siempre con Marcos Fernández. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Tengo pregunta para ti y aprovecho con la pregunta para recordarles nuestro correo electrónico platoabierto@televigo.com, platoabierto@televigo.com. La pregunta que hemos recibido precisamente en este correo electrónico es de Marta, que nos dice, leo textualmente, ¿vale? Tengo un cachorro con diarrea y le he visto unas lombrices bastante largas. En la farmacia le dieron un jarabe para las lombrices de los niños. ¿Son contagiosas? ¿Deben ellos tomar algo? Entiendo que tienen niños en casa también. Claro, bueno, ellos o a lo mejor las personas adultas que conviven con el cachorrito, ¿no? Este es un problema muy común y de hecho a raíz de esta pregunta os enviaba un par de fotos que luego seguramente compartirán por ahí desde realización. Sobre este tipo de lombrices largas, porque hay diferentes tipos de lombrices, no todas son iguales de contagiosas, pero en general hay que considerar que sí son contagiosas. Ya no para que nosotros tengamos lombrices, sino para que podamos tener otros problemas de salud. Estas lombrices a veces pueden provocar pues, problemas oculares. Antes estaba, creo, con un oftalmólogo aquí, ¿no? Sí. Pues problemas oculares, porque las larvas de esas lombrices migran a través de los diferentes tejidos, ¿no? Problemas digestivos, problemas de incluso sistema nervioso. O sea que hay que tener en consideración que un parásito intestinal de los perros o de los gatos puede ser contagioso con más o menos facilidad hacia las personas. Entonces, hay que desparasitar al cachorro. El jarabe de los niños que dicen en la farmacia puede ser eficaz, pero habría que saber exactamente qué lombriz es, porque no todas se tratan igual. Y las personas que conviven con un cachorro, higiene de manos, y sobre todo si hay personas inmunodeprimidas, si hay niños, si hay ancianos, deberían de desparasitarse seguramente. En este caso, ¿hay algún síntoma de alerta que nos lleve, si no vemos las lombrices en las heces por algún motivo, pongamos un animal que tenemos en una finca, ¿no? Que no es lo mismo que tener que recogerlas en la calle? Los síntomas, la mayoría de las veces en los cachorros, son digestivos. En el perro vamos a ver que hay pues, un cambio en la consistencia de las heces, o que hay moco, o que hay más gases de lo normal. Eso es muy típico en cachorritos, nacen ya con estas lombrices, ¿no? Y el problema es que muchas veces esas lombrices luego están en el suelo, los niños muchas veces están en la arena. De hecho, hay trabajos, ¿no?, hechos en España donde los parques infantiles se ha encontrado que un porcentaje no muy bajo, en torno a un 15-20% de los parques infantiles están contaminados con este tipo de huevos o de larvas de lombrices, ¿no? Y luego vemos que de hecho hay datos en la población española, en torno a un 7% de las personas que se infectan con este tipo de parásitos, ¿no? Cosas que muchas veces parece que ya no existen, que el jarabe de las lombrices es como algo muy antiguo, ¿no? Correcto. Pues sigue estando ahí al orden del día y muchas veces hay personas que se contagian y que tienen que tomar este tipo de tratamientos, ¿no? Y entiendo que nosotras, las personas, tenemos también síntomas sobre todo digestivos. No sé si quiero que me lo cuentes. Digestivos, pero en general son síntomas muy inespecíficos. Puede haber fiebre, puede haber malestar, puede haber, depende de dónde vayan esas larvas que decíamos, ¿no? Es que eso era lo que no sabía si quería que me contases, ¿te das Signos cuenta? respiratorios.
signos compatibles con cualquier proceso respiratorio, ¿no? Síntomas oculares, decíamos, cuando esas larvas migran, que van a diferentes tejidos, ¿no? Síntomas cutáneos, incluso con algunos parásitos, o sea que hay diferentes tipos de síntomas según vayan esas larvas. Es que hay preguntas que no quiero hacer y sin embargo hago porque, no sé, porque en este mundo yo me muevo por inercia. En fin, que nos estáis haciendo competencia, que resulta que ahora se han metido al mundo del periodismo, en realidad no, pero sí colaborando con este suplemento, en este caso hablando de la otitis. Sí, este es, es un suplemento que salió justo este mes en una de las revistas pues, como más habituales en la clínica de pequeños animales, y sobre otitis porque es un problema muy común, ¿no? Es uno de los motivos de consulta más habitual y sobre todo durante la primavera y el verano, ¿no? Que sufren muchos perros, sobre todo perros, mucho más que gatos. ¿Por qué es tan común en los perros? Bueno, hay diferentes causas, pero la primera, todo el mundo piensa en cosas como los que tienen las orejas péndulas, los que tienen mucho pelo en el oído, Sí. pero en realidad esta no es la causa de la otitis. Esto es un agravante, podemos decir, de las otitis, pero la causa, la mayoría, es porque hay alguna enfermedad alérgica de base, ¿no? Hemos hablado aquí muchas veces de las alergias en los perros, la dermatitis atópica, y uno de los síntomas más comunes es la otitis externa. Entonces le pica, se le inflama y luego vienen las infecciones, ¿no? Yo tuve una cocker que tenía, voy a contar mi vida, otitis permanentes, y siempre asumimos que era por eso, por las orejas, Esta ¿no? es del una cocker, que era muy creencia. difícil que aireara la oreja. Bueno, la recuerdo con un lacito en la cabeza, las orejas, para intentar que le hiciera efecto el tratamiento. Claro, esta es una creencia muy común, ¿no? Y es verdad que es un factor predisponente, pero no es una causa primaria de la otitis. De hecho, si lo fuese, pensemos que todos los cocker spaniel que tienen la oreja péndula tendrían que tener otitis, y no la tienen, ¿no? La sufren algunos cocker spaniel y tienen tendencia a repetir. Durante su vida tienen muchos episodios de otitis, porque no estamos controlando lo que es la causa primaria. Yo de aquella no conocía a Marcos Fernández ni a mi cura veterinaria. Supongo que no existía todavía la clínica veterinaria porque hablamos de cuando yo era pequeñita, pero te compro la teoría porque realmente era una perra que tenía muchas alergias también, Claro. o sea que probablemente, ahora lo sabemos, a la perra ya no le sirve de nada, que estaría relacionado. ¿Cuáles son los tratamientos o el tratamiento más habitual? Primero, identificar la causa, ¿no? Pues si tienes una alergia, obviamente tienes que tratar la alergia. De hecho, el recurso más habitual es aplicar unas gotas, ¿no? En una otitis para tratar esa infección que tiene. Y eso está bien hacerlo en el primer tratamiento, pero luego el objetivo del tratamiento tiene que ser prevenir esas recaídas. Y para eso es muy importante el controlar la enfermedad primaria, ¿no? No nos olvidemos de que hay otras enfermedades primarias. Un cuerpo extraño, un cocker, es muy habitual que entre una espiga dentro del oído. Obviamente, si hay una espiga, tengo que retirarla para controlar esa otitis, ¿no? O parásitos, hablamos antes de parásitos intestinales, hay parásitos también que afectan al conducto auditivo, ¿no? Pues eso son causas primarias. Si no las controlas, es muy fácil que recaiga y que estés cada 2 por 3 usando unas gotas que al final no son la solución del problema. Bueno, pues para solucionar problemas estamos nosotros, en este caso, sobre todo los jueves, problemas de salud animal. Si quieren, si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta también con algún especialista del que crean que podemos buscar soluciones, ¿saben qué? Nuestro correo electrónico es platoabierto@televigo.com. Marcos Fernández, Anicura Centro Veterinaria. ¿Viste que ya me sé el nombre? Sí, sí, muy bien. Muchísimas gracias. A vosotros, María. Están en el mismo lugar de momento, simplemente ha cambiado de momento ese nombre, bueno, y más cosas porque forman parte ahora de una gran cadena. Dicho esto, nosotros formamos parte también de un gran grupo, como es el Grupo Radio Vigo, grupo de comunicación, así que mientras tanto, si les interesa, estamos en la radio, pero también aquí en Televigo. Pueden continuar con la programación, pero sobre todo nos vemos mañana a la misma hora. Un beso.